La inacción cuesta y cuesta mucho, y eso hay que tenerlo en cuenta. La acción también cuesta, porque mitigar emisiones o reducir emisiones tiene un coste, es obvio, y la adaptación costará. Entonces, lo que hay que ver es el conjunto del balance coste-beneficio. Según el mismo informe Stern, del Nicolás Stern y su equipo, sobre la economía del cambio climático, ellos calculan que con el 1% del PIB sería posible reducir el cambio climático a unos niveles, en fin, donde sea posible la adaptación. Otra cosa que hay que hacer es reducir drásticamente el consumo, de forma que metamos menos energía en el sistema para producir un vestido, o para trasladarnos, o para cualquier servicio. Porque lo que no consumes, no gastas, no tiene coste. De manera que la propuesta es una transformación de la economía, lo que se llama una economía baja en carbono, que va a ser mucho más viable económicamente. Por eso el cambio es tan interesante. De hecho, funcionar de una manera más amigable con la naturaleza significa también funcionar de una manera económicamente mejor, que no nos dé estos sobresaltos que nos está dando la crisis. ¿Qué es lo que hace? Pues una doble función: acercar el medio ambiente al mundo del trabajo, para que los trabajadores, las trabajadoras comprendan que los desafíos ambientales son desafíos suyos, que tienen que comprometerse en sus sectores, en sus empresas, pero también introducir en la agenda medioambiental los asuntos del trabajo. Por ejemplo, en la agenda climática hay que ir a una transición de una economía alta en carbono a una economía baja en carbono. Eso significa desplazamiento de empleos. Y esos desplazamientos de empleos, esas transiciones, se tienen que hacer de manera justa. Entonces, uno de los objetivos de la Fundación es ayudar para que se hagan las transiciones, que son necesarias, que son imprescindibles, pero que se hagan de manera socialmente justa. Es una fundación internacional, es decir, su área de intervención es todo el mundo. Interviene, por un lado, con los países que más lo necesitan, y los sindicatos y los trabajadores de los países que más lo necesitan, y por otro lado en el ámbito de las negociaciones multilaterales de cambio climático, de químicos, del agua o de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El principal obstáculo para el cambio son los intereses creados, principalmente de las empresas que están adaptadas a la economía actual. Se crean intereses muy poderosos, muy potentes, que tienen mucha influencia en la política. Y el segundo factor es la falta de voluntad política. Se van generando nuevos intereses donde hay empresarios, donde hay trabajadores, donde hay técnicos que apuestan por lo nuevo y tienen el interés en lo nuevo. Y también nuevos responsables políticos que se dan cuenta de que es un desafío al que tienen que responder, que no pueden mirar para otro lado y que la sociedad no les aceptará que miren para otro lado y les hará el balance en el futuro. El día que los intereses emergentes sean más potentes que los intereses creados, se dará el cambio. Desde el punto de vista de decirle a la comunidad internacional, a la humanidad, vamos a resolver el problema, no habrá cambio climático catastrófico, en ese sentido fue fallida. ¿Eso quiere decir que todo lo que se hizo en Copenhague no sirve para nada? No. El hecho mismo de que se reunieran los jefes de Estado para hablar del asunto ya es importante. También es importante entender que la propia participación tan intensa de algunos actores que antes no estaban como actores principales irrumpió de una manera que no estaba la agenda dispuesta todavía a asumir. Me refiero, en el caso de Estados Unidos y de China. Estos dos fueron a Copenhague y fueron de manera activa y fueron a actuar, pero lo hicieron, como se suele decir, como elefante en cacharrería.
Entraron allí los dos elefantes y desbarataron todo. Y lo hicieron de una manera poco aceptable dentro de un proceso de Naciones Unidas, que era llegando a un acuerdo entre ellos, llamaron a la India, a Brasil y a Sudáfrica para arropar el acuerdo, ¿eh? Y este acuerdo no fueron a discutirlo con los demás. Dijeron, esto es lo que hay, este es el acuerdo. Dejaron al margen a Europa, eso no se puede hacer, ¿eh? Europa no se debería haber dejado, y dejaron al margen al resto del mundo. De hecho, en Copenhague no hubo un acuerdo de la conferencia, hubo un documento abierto a la adhesión de los distintos países, y por supuesto se han adherido casi todos los países del mundo, pero no es un acuerdo legalmente vinculante, que es lo que necesitamos en este momento. Un acuerdo claro, donde los compromisos, las obligaciones, los derechos de cada uno de los países sea claro y el mensaje también sea claro. Vamos a reducir las emisiones, según el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que significa que unos son más responsables que otros. ¿Quiénes? Los que más emiten, pues más tendrán que reducir, y los que menos emiten, pues menos tendrán que reducir, pero al final todo el mundo tendrá que reducir. Al fin y al cabo estamos en 30.000 millones de toneladas al año que estamos lanzando a la atmósfera, y no podemos lanzarlas. Ya estamos consumiendo más recursos de los que tiene el planeta, no solo energéticos, sino de materiales, agua, suelo y otros. Esto hay que resolverlo. O sea, aunque no hubiera cambio climático, habría que resolverlo. La deforestación no solo es un problema porque lanza emisiones a la atmósfera, es un problema porque se pierde biodiversidad y no somos conscientes del valor que tienen los servicios que nos dan los ecosistemas. No somos conscientes porque no los tenemos introducido en la economía de mercado, pero son muy superiores a los servicios que tenemos que comprar. Servicios pues, de agua, de aire limpio, de suelo para poder producir alimentos, de medicinas. El sistema de farmacia no existiría si no fuera por la biodiversidad de plantas y de animales y sus procesos. Al fin y al cabo, ¿qué somos los humanos? ¿Qué comemos? Nosotros comemos sol. Nosotros nos alimentamos de sol, como todos los demás seres vivos. De eso es de lo que nos alimentamos. Pero hay una diferencia. Los humanos, como todos los animales, no podemos comer el sol directamente. Lo comemos a través de las plantas. Son las plantas las que comen directamente el sol y a través del proceso de la fotosíntesis fabrican energía para la vida. Entonces, esto tenemos que ser conscientes. No podemos acabar con los bosques, porque acabaríamos con la posibilidad de alimentarnos. Entonces, todo esto hay que hacerlo, aunque no hubiera cambio climático. La ventaja que tiene la agenda de cambio climático es que lo aborda todo. Entonces, si triunfamos, y deberemos triunfar en resolver los desafíos que nos plantea el cambio climático, habremos también cambiado las relaciones con la naturaleza, que debemos cambiarlas en cualquier caso. Y si no triunfamos, pues se habrá demostrado que el ser humano y la sociedad humana no es viable. No es viable y tendremos problemas de supervivencia. No quiere decir que el cambio climático va a acabar con la especie humana. No, no va a acabar con la especie humana, pero con la sociedad y la civilización sí podría terminar si no somos conscientes y actuamos seriamente frente a él.